que veo por las familias que viven por las periferias y alejadas de Dios. Participemos de este encuentro con un corazón abierto al corazón de Dios y a las necesidades de los demás. Sin más preámbulos, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a Sor Fátima Rivera, Opé, priora general de nuestra congregación, y al diácono Alexis Soto, que está con nosotros, está acá en la otra parroquia porque el padre está en retiro, los padres están en retiro, y esperamos que puedan disfrutar de este diálogo y reflexión sobre María Dominga. Palabra de Dios a través de María, a quien nos va a dirigir una breve oración inicial. Nos ponemos de pie. También se encuentra con Sor Fátima, nuestras hermanas también que la acompañan desde Santa Rita. Qué bueno, gracias por haber venido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recogemos en silencio. Si queremos cerrar los ojitos, los cerramos. Cada uno busquémonos a nosotros mismos y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos invada. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios de amor y misericordia, al iniciar esta actividad, te damos gracias por todos los beneficios que de ti hoy hemos recibido durante todo este día, hasta este momento. Gracias por darnos la Madre Dominga. Te pedimos ilumine nuestros corazones, nuestras mentes, de todos los que estamos aquí reunidos. Hoy, Señor, queremos dedicar este tiempo para conocer un poco más a tu hija, a la sierva de Dios, Madre Dominga Guzmán Florín, para que así la podamos dar a conocer a los demás y que de aquí salgamos con los corazones rebosantes de alegría y esperanza, para que nuestras familias sean hogares donde reine el amor y Cristo sea el centro de cada uno de nosotros. Así como Madre quería y Madre luchaba por las familias, por el bienestar de las familias, para que hubiese muchas familias y que todas las familias estuvieran llenas de ese amor de Cristo. En esta noche, Señor, bendícenos a cada uno, dar un corazón abierto, unos oídos atentos para escuchar lo que aquí vamos a compartir de la sierva de Dios, Madre Dominga. Que todo sea para tu gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentar y ahora les predicar con solo un habla. Pero hay unas experiencias de ustedes, más allá de que quizás la vieron o la conocieron, quiero, ¿verdad?, si hagan retrato que me mencionen qué saben de Madre Dominga, además de que es fundadora de las Hermanas Dominicas de Fátima. A ver, Con una fe inquebrantable, ¿qué más? ¿Qué me dicen? ya sea todo por amor a Dios. Hacía todo por amor a Dios, por allá. Yo la conocí, yo tuve la dicha y el placer de ser una de las enfermeras que la manejó cuando llegaba a la ciudad enferma. Tuve la dicha, lo saben, de hacerle las ejecuciones que era una niña enfermera que podía pincharla. Y siempre se pasaba con un rosario en la mano, rezaba por todas nosotras. Gracias por compartir eso. Un corazón. Un corazón noble, sencilla.
Ella cuenta que, ¿verdad?, que su hija tuvo un pequeño detalle con madre, escribió una poesía y pues madre Dominga, ¿verdad?, se sintió muy halagada y emocionada con esa poesía. Así que podemos, ¿verdad?, cada quien desde su perspectiva y quizás de su experiencia pueden hablarnos de madre Dominga. Muchos de aquí que la conocieron, que la atendieron, que la vieron. Pero obviamente a ustedes conocerla en un momento dado, pues tiene todavía un bagaje, ¿verdad?, en el pasado de su vida, que es lo que venimos a presentar hoy. Primero quiero que nos situemos un poco en el contexto de 1897, que es precisamente el año donde madre nació, donde España todavía gobernaba, ¿verdad?, aquí en la isla, pero enfrentaba fuertes presiones internas y externas por las luchas independentistas. Y este año España otorgó a Puerto Rico la Carta el 25 de noviembre de 1897. Entonces, fue también donde se suscitó la famosa intentona de Yauco, que fue la última batalla antes de que llegara la invasión de los norteamericanos a Puerto Rico. Se ve también una de estas deseos de expansión de San Juan, que es donde comienzan las demoliciones de las murallas, allá del viejo San Juan, ¿verdad? Ya hoy lo que queda es poco de lo que había. Y ya pues luego, en 1898, pues obviamente la guerra hispanoamericana, donde Puerto Rico pasó a ser territorio de Estados Unidos. Tenemos el contexto religioso, donde la Iglesia Católica era obviamente la religión oficial para el dominio español. Así que todo el clero que había en Puerto Rico pues eran españoles para ese entonces. Aunque eran españoles, también los puertorriqueños tenían grandes deseos de tener un clero nativo. Así que tanto había un poco la idea de la independencia, tanto a nivel civil como también dentro de la iglesia. Por eso pues pedían que el clero fuera un poco nativo. Y pues ahí obviamente se veían también reflejadas las devociones locales como la Virgen de la Providencia, patrona de Puerto Rico, desde el 1853. Así que ya estamos viendo todo el contexto en que Madre Dominga pues nace, religioso y político o social. Nace la niña Belén Guzmán en el seno de una familia cristiana el 3 de septiembre del 1897, precisamente el año, ¿verdad?, que les venía mencionando, en Río Piedras, y es hija de don José Guzmán y doña Belén Florido. Fue la hija mayor, que es la que está en la esquina con los lacitos negros,
espiritual de María Dominga, que fue ese primer sacerdote dominico cuando llegaron entonces los dominicos a la parroquia de la Invención de la Santa Cruz. Ella cuenta, ¿verdad?, que el padre Martín Luis fue, ella lo dice así, fue mi padre y me preparó para la primera comunión y la confirmación. Padre Martín fue el primer párroco dominico, como ya les mencioné, desde el 1905 al 1914. En el 1909, María Dominga, en este caso Belén Guzmán, fue admitida a un asilo en Santurce por la precaria situación económica que vivían, ¿verdad?, sus padres, incluso ya cuando quedó huérfana. Esto es importante aquí porque pues María Dominga, yo no sé si quizás a alguno de ustedes le pasó ¿verdad?, en su niñez, pero debido a la situación económica, incluso en ese tiempo pasado de la guerra hispanoamericana, sabíamos que la situación era precaria. Así que sus padres, debido a la situación de salud de él y económica, ellos decidieron repartir a sus hijos entre los familiares. María Dominga fue repartida, ¿verdad?, entre sus familiares, algunos tíos y tías, hasta que finalmente pues también sus tíos no podían, ¿verdad?, mantenerla, por decirlo así, y es entonces donde ella ingresa entonces al asilo, donde permaneció ahí un año. La directora del entonces así lo recordaba a María Dominga, a la niña Belén, con una joven muy piadosa. Decía que siempre se le veía leyendo la imitación de Cristo y libros sobre la Virgen María. Ella también lo recuerda como un momento pues duro de su vida y decía: yo me pasaba llorando siempre por las noches, me acostaba llorando y sufría mucho de verdad. Cuando yo fui al asilo, mi madre había muerto, mi padre había fallecido hace un tiempo. Esto fue el motivo de ir a esta institución. O sea, ya cuando pues obviamente sus padres ya fallecieron, es verdad que llega ahí. En el 1910 ya llegan entonces las hermanas dominicas de la Santa Cruz de Amityville, New York, para enseñar en el Colegio Santa Rosa de Lima. El colegio, pues se cambia, ¿verdad?, el nombre en un momento dado, ya cuando llegan las hermanas, porque pues los dominicos lo tenían como, ¿verdad?, escuelita parroquial, y ya pues con un poco más de formalidad con las hermanas dominicas de Amityville, bajo el nombre del Colegio Santa Rosa de Lima. También es ahí, ya que pues madre asistía a este colegio, donde el padre Martín y aquellas religiosas, ¿verdad?, las dominicas de Amityville, gestionaron entonces a la niña Belén una beca para estudiar en los Estados Unidos, una academia que ella tenía en su colegio. Y en el 1911 sale del asilo y se va para los Estados Unidos. Y precisamente, y esto es bonito y veo por qué madre también le tenía gran estima al padre Martín, porque él fue el que la llevó también a este colegio. O sea, él gestionó todos los preparativos para llegar allá a estudiar allá en New Jersey, pero él también, ¿verdad?, la llevó. O sea, que yo creo que eso es un detalle muy bonito del sacerdote, de acompañarla. Para ese entonces tendría también unos alrededor de 13 años. Es donde comienza propiamente también, dentro de la vivencia de este colegio, sus inquietudes vocacionales. O sea, que está viendo las hermanas, y hay algo que me está gustando, me está llamando la atención, y pues obviamente comienza a conocer la vida de las hermanas, para próximamente entonces entrar directamente al convento. Comienza el postulantado en 1913, el 26 de agosto, ¿verdad? Ingresa al convento de las hermanas dominicas de la Santa Cruz de Amityville. Por cierto, ellas están todavía en Miami. Ya en el 1914, esto es un dato importante, pues enferma gravemente. La joven postulante pues enfermó de cuidado, primera de sus incontables enfermedades y reclusiones hospitalarias. María Dominga fue una mujer muy enfermiza.
noviciado. En 1915 recibe el nombre de Sister Dominga. Esto hago un poco el énfasis porque a nosotros todavía nos queda esa tradición de cambiarnos los nombres. Y pues se remonta obviamente del Antiguo Testamento, donde Dios le cambia los nombres a los escogidos como signo de una nueva misión que reciben, de una nueva vida. Así que Madre Dominga, con ese deseo y amor también que le tenía Santo Domingo de Guzmán, recibe también el nombre del patrón de la orden, Sister Domingo. En 1916 hace entonces su primera profesión religiosa. Esos son los votos de pobreza, obediencia y castidad. El 3 de julio. ¿Verdad? Luego del periodo del noviciado, este mismo año regresó a Puerto Rico. Aquí hay datos importantes también porque Madre Dominga en su interior tenía siempre el deseo de ser enfermera. Pero aquí en Puerto Rico, las famosas hermanas dominicas de individuos no tenían hospitales en servicio. O sea, en Estados Unidos sí, ellas atendían hospitales y atendían colegios. Pero su deseo era tan grande de servir a Puerto Rico, viendo las necesidades de su país natal, que la llevó a ella a negarse a sí misma para entonces optar por la gente de Puerto Rico. Es por eso que pues, no estudia enfermería y estudia para maestra, para así poder regresar a Puerto Rico. Ya para 1916 y 1922 fue entonces asignada a enseñar en el Colegio Santa Rosa de Lima en Bayamón, precisamente el mismo colegio al que ella asistió, hasta el 1921, cuando pasó al Colegio Santo Tomás de Aquino de San Juan, hasta el 1922. Al enfermarse regresó al convento de Santa Rosa en Bayamón. Así que ya hay otra enfermedad más que la llevó a simplemente estar un tiempo en campo. Y es que también, ¿verdad? En 1917 es cuando se dan las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Así que ella también va conociendo un poco de las apariciones de la Virgen de Fátima, que pues que nada es coincidencia. Ya ella, ¿verdad? Venía ¿verdad? Conociendo un poco sobre estas apariciones para que ella luego pues, fuera parte de su devoción. Y obviamente el mensaje de la Virgen de Fátima pues le va inquietando el corazón con la familia.
y la formación en la educación de los niños. O sea, que ella tenía en un principio ese deseo grandemente de que se tocara el centro de esos niños, que era la familia. Si la familia, pues esos niños, bien que mal, pueden salir adelante. Pero si no hay quien los empuje, ¿verdad? Muchos de ellos pueden quedarse atrás. Ya para 1943 y 1949, oficialmente, al finalizar su término como superiora, obtuvo el permiso de sus superiores para presentarse al convento. Aquí es donde comienza la cosa, porque ya madre estaba hablando con sus superiores, ya estaba hablando, ¿verdad?, con María Selma, ¿verdad? Con María Selma, que era pues su superiora, sobre esa pequeña inquietud que obviamente le salía del corazón. Y pues como siempre decía, hay que hacer algo, yo no sé qué es lo que es, bueno, creo que sí sé, pero a la misma vez no lo quiero hacer yo. O sea, aquí está la inquietud, vamos a ver quién lo puede hacer. Pero resulta que acontece que donde quiera que ella se acercaba, todo el mundo le decía, ¿y por qué no lo hace usted? Su directora espiritual, su superiora, ¿verdad? El sacerdote, el obispo, a donde todo el mundo ella se acercó, todo el mundo le dijo que por qué no lo hacía ella. Y es entonces donde pues, recibe obviamente los permisos para ausentarse al convento y ya con unas chicas que ¿verdad? Las hermanas le habían dicho que las podían como que atender, encaminar, pues ahí es que se da comienzo un poco esta idea de responder a la familia de una manera distinta. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico propiamente no habían religiosas que se dedicaran al servicio a la familia. Y creo que todavía muy poca. Ahora la religiosa en cierta manera se ve mucho como en los colegios, en los hospitales, pero este esfuerzo de quizás llegar directamente al hogar era muy poco, y quizás ninguno. Y pues María Dominga pues obviamente tenía esa idea de que llegamos, pero llegamos de una manera distinta. No es para que ellos lleguen a nosotros, sino nosotros llegar a ellos. Y como dije, menciono también, la idea de ella era quizás comenzar eso, dejarlo encaminado y ya después, cuando ya esté todo encaminado, pues ella poder regresarse a su momento y estar, ¿verdad?, tranquilo. Pero no fue así. Ya luego propiamente pues nace la congregación, porque ya eso de que estaba en el corazón ya se ejecutó propiamente, ya tomó forma. Y oficialmente pues nace la congregación el 3 de noviembre de 1941, esa gran obra de amor que Madre Dominga dejó para nosotros. Y ¿verdad?, nos funda bajo el amparo y la protección de la Virgen de Fátima para la evangelización de las familias. Se abre la casa con 3 jóvenes puertorriqueños como residentes. Son las primeras candidatas que moran en la antigua capilla de la Milagrosa, propiedad de la parroquia de Yauco, que es la foto que estamos viendo ahí. Y fue precisamente ese día, el 3 de noviembre, porque fue el día en que llegó Jesús sacramentado y se quedó para siempre con las hermanas. Ya ellas habían pernoctado la noche antes de ahí, pero María Dominga no quiso poner el día 2, porque no fue hasta el 3, hasta el otro día, donde oficialmente, ¿verdad?, celebraron misa allí y Jesús se quedó con ella. Así que es un bonito detalle que Madre nos deja a nosotros, ¿verdad?, del amor y el cariño que le tenía a Jesús con Eucaristía, de que no fuese hasta que él estuviera aquí, ese no era el día de la fundación. Y de hecho, en nuestras misiones, lo primero que tiene que estar listo es la capilla, el lugar donde Jesús va a morar. Nosotros cuando usted tiene el piso, pero el lugar donde él está, ¿verdad?, es lo primordial que tiene que ser. Es también precisamente el día de San Martín de Porres, así que un santo dominico. Y es que en este libro ella cuenta, o ¿verdad?, se nos deja aquí escrito un poco lo de cómo fueron esos días. María Dominga contaba de que más o menos a las 8 de la mañana, y esto era cuando se preparaba, ella iba
siempre a pie, junto a Rafaela, que era mi compañera de la limpieza. Imagínense cómo estaba yo, exhausta. Últimamente llegaba al colegio a acostarme, no estaba bien de salud. Es bueno para ustedes que sepan que no fue fácil. Cuando Dios manda una cosa hay que pasar por muchas pruebas, porque lo que Él manda vale la pena, hay que sufrir mucho. Así que, ¿verdad? María Dominga contaba de esa primera experiencia, de lo que se iba preparando toda esta misión. Cuando se fundó, decía, cuando empezamos no había nevera, la estufa era pequeña, de queroseno, que conseguía en $18, la cual tiznaba todas las cacerolas que se ponían allí. Había camas viejas que las internas usaron 19 años con colchonetas. Empezamos a organizar. Me preguntaron los sacerdotes de la parroquia el primer día, ¿y la mesa? Digo, mesa. Aquí no hay mesa. ¿Y dónde van a comer? Como comen los pobres, con el plato en la espalda. Así nos sentamos en algún banquillo de madera, un cajón, 3 sillas, y eso era los asientos. Así que la congregación empezó sin nada. E incluso también María Dominga nos dejaba que una de las preocupaciones luego, ¿verdad?, de ella era que tenía miedo, o su gran temor era que las hermanas empezaran como pobres y terminaran como ricas. Así que, ¿verdad?, que eso nos ha llamado también a nosotras, la congregación, después obviamente ver los inicios y no verlo como que al principio era por la generalidad del tiempo, sino porque tiene su razón de ser. No es lo mismo quizás ver hermanos con todo grande no sé, sino también el deseo de llegar como a la familia desde la pobreza, o sea, de traer lo que humanamente nosotros tenemos y vivimos, ¿verdad?, con ustedes. En el 1953, en mayo, se mudan a la Hacienda Santa Rita en Guánica el 1 de julio. La nueva congregación es reconocida como Vía Unión. Esto de Vía Unión es que ya la diócesis, en cierta manera, la reconoce como una asociación, como que pues, lo que están haciendo está bien y está a favor de la iglesia. Algo muy importante, porque pues las cosas, ¿verdad?, no se dan así de la nada, sino que obviamente luego el acompañamiento de los superiores pues se llega a que la iglesia obviamente la reconozca. En 1954, el 24 de junio, reciben entonces la afiliación a la orden de predicadores. Es desde ahí que el 4 de agosto luego las hermanas reciben el santo hábito de la orden. Por eso llevamos el hábito de la comunidad. No precisamente porque madre lo fuese, o sea, sino porque las primeras hermanas también pidieron vivir el mismo carisma, ¿verdad?, de madre, de la orden de predicadores. En el 1955, el 22 de agosto, se abrió la primera casa de la congregación. ¿En dónde? Para dedicarse las hermanas al apostolado parroquial. Así que venimos desde entonces, ¿verdad?, acompañándolos y viviendo en este santo pueblo. En el 1964, el 19 de noviembre, celebra Madre Dominga su 50 aniversario de vida religiosa. El pueblo de Yauco lo seguía un viaje al santuario de Fátima en Portugal y ella pues aprovecharía la ocasión también para visitar Roma. El 30 de noviembre toma la dura decisión de renunciar a su congregación a la que antes pertenecía, Dominica de la Santa Cruz de Amityville. Esto es un dato curioso porque, ¿verdad?, ya comenzó la congregación, ya había pasado cierto tiempo y ella simplemente andaba con el permiso que le habían dado los superiores de ausentarse a su convento. Pero ya, pues obviamente la congregación ya llevaba unos años y ella tenía que tomar una decisión formal de qué quería hacer. Y pues el corazón obviamente no le dio para dejarnos, ¿verdad?, dejar la congregación, sino que pues tomó y lo vemos como un acto de valentía de ella también dejar la
Y precisamente también en ese mismo año, el 31 de octubre, se efectúa entonces el primer capítulo general, donde Madre Dominga entonces sale electa como superiora general. Soldado actuando tipo secretaria. Sí, al depósito. Sí, al depósito, pero recuerden que Mayagüez lo que lleva son 50 años de fundación, así que si remontamos un poco el tiempo para atrás. Y de hecho también pues Guánica es todavía es jurisdicción entonces de Ponce. Y pues sale, ¿verdad? Madre Dominga elegida entonces como superiora general de la congregación por 6 años. Aunque ella era la madre, hasta ese momento, ¿verdad? Se debía como a todas las hermanas, por decirlo así. Ya pues cuando sale general, pues obviamente es superiora. Y aunque estuvo por 2 sexenios, ya luego, no porque ella era la madre, ella hacía lo que le daba la gana, por decirlo así, sino que también se daba y le dio obediencia entonces a la hermana superiora de entonces, que fue su Victoria, la primera. En el 1967, el 24 de mayo, recibe Madre un doctorado de honoris causa de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, sentada en un sillón de ruedas por una fractura que recibió en Roma. Del 1 al 15 de mayo, ella pues hace su viaje a Roma para tomar parte de la reunión de superiores generales internacionales. Y en la víspera de su regreso sufrió un accidente que resultó ser fractura del fémur izquierdo. Así que tremenda mata se tuvo que meter para fracturarse. Pero, ¿verdad? La reconocieron de todas maneras y le dieron ese doctorado por toda la obra que estaba realizando. En el 1974 comienza entonces la famosa cruzada de oración en familia en ocasión de los 25 años de la fundación de la congregación. Así que eso fue como un poco el regalo para la congregación. Eso lo estuvo trabajando mucho sobre Celeste en el descanse. Y pues de ahí obviamente nace también ese refrán o lema que dice: familia que es unida permanece unida. Creo que muchos de ustedes o vivieron la experiencia, porque he escuchado de gente que vivió esa experiencia. En el 1982, el 15 de agosto, pues celebró la fecha de decreto de aprobación pontificia de la congregación, cosa que también para los fundadores muy pocos lo han visto en vida. Y pues Madre vivió biunión, vivió el derecho diocesano, vivió la aprobación pontificia y vivió también la aprobación de las constituciones, que eso en cierta manera también, en su gran mayoría de los fundadores no lo han visto, o sea, no lo vieron en vida. ¿Qué significa? Que se me quedó ahí, ¿verdad? El derecho pontificio, pues podemos hablar mucho de que las hermanas dominicas tenemos derecho pontificio, pero ¿qué es eso y con qué se come? Pues sencillo. Significa que somos aceptadas por la Santa Sede. O sea, la Santa Sede nos reconoce como congregación religiosa. Dependemos directamente del Vaticano y no del obispo local. Y pues obviamente da a entender que tenemos una estabilidad, autonomía para entenderse internacionalmente. ¿Ok? Así que a partir de ahí podemos irnos, ¿verdad? Diferentes tierras de misión. Tuvo diferentes encuentros muy bonitos. Desde el 1984, el 12 de octubre, pues saluda al hoy Papa San Juan Pablo II en Plaza de las Américas, que eso fue la única vez que un Papa vino a Puerto Rico. Y pues ella tuvo la dicha, ¿verdad?, de saludarlo ahí junto con Sora María, que en paz descanse, y Sorana, que también estuvo ahí. En el 1986, el 4 de julio, recibe la visita de la hoy también Santa María Teresa de Calcuta en Santa Rita, porque fue directamente a Santa Rita. Y en 1988
En 1986, como ya les mencioné, recibe entonces la aprobación de las constituciones de la congregación. Otra celebración más, que ya pudiera ver todo sentido. Que pues las constituciones son nuestro manual de vida, nuestra regla, nuestro camino de santidad. O sea, si nosotros seguimos eso, ¿verdad? Es un camino de santidad. Que obviamente lo escribió ella, con ayuda, ¿verdad?, y asesoramiento de hermanas y sacerdotes, pero ahí quedó plasmado todo nuestro cariño. Ya el encuentro eterno entonces con el Padre fue el 16 de enero de 1993, donde luego de varios días en el hospital parte a la casa del Padre Celestial, en el hospital de la Procesión en San Germán, y se celebra entonces el funeral el 18 de enero. Creo que eso fue un acto casi patriótico, porque pues estuvieron ahí todos los obispos de la diócesis. He escuchado que las hermanas han mencionado que tuvieron que atrasar un poco por los leyes féretros y todo, porque la gente pues no cabía con toda la procesión, ¿verdad?, que iban a hacer el presente cementerio. 95, ¿verdad? 93. Ya oficialmente, pues entonces inicia el proceso de beatificación el 15 de octubre de 2001. Con su venia, con su permiso. Sí. No sé si lo digo anteriormente, antes de yo llegar, pero yo tuve el honor de hacer el privilegio de la Madre Dominga, donde yo estudiaba enfermería en el Hospital de la Concepción. Ese tiempo no sale en la historia de mí. Y fue un tiempo que ella me notó, y era una de las personas que los pacientes tenían esa mística de llamar en el hecho de su enfermedad, para que ella pudiera ir al cuarto y darle su oración. Eso es todo mi vida, Sí, obviamente aquí hay muchos detalles que quedan al aire, ¿no? Porque es que pasó el tiempo, estuviéramos aquí toda la noche. Y por eso pues he querido un poco entre la cronología, ¿verdad?, decir como que un poco lo que más resalta. Porque puedo estar aquí hablando un montón y después pues no, lo que retenemos muy poquito. Pero sí. En ese caso de beatificación, de ese proceso, a mí me inquieta el hecho de que pacientes han dicho, han hablado, no ahora, desde entonces a tiempo, que ella era su mano santa de curación. Esos son detalles muy importantes en la cuestión de presentar la beatificación, porque no momentos, son vivencias. Y una de las cosas que se utiliza para ese tipo de gestión, pues eso bueno, yo le digo con humildad, ¿verdad? Estoy aquí para aprender y conocer, pero lo viví, no me lo contó nadie, lo viví, eso. Los salones, los cuartos se llenaban esperando a Madre Dominga. Ella estaba anciana en ese entonces, pero sí la reclamaban y tenía un respeto dentro y fuera de ese lugar. Yo no dije detalle porque ella hizo sanación, lo vamos a llamar así, a través del Padre hizo sanación para los enfermos. Claro, sí, ¿no? Y hay muchos testimonios así, ¿verdad?, que poco a poco se han ido recopilando y que son necesarios. Por eso, de cierta manera, también nos reunimos aquí hoy, porque dando que la vamos conociendo un poco más, también vamos escuchando otros testimonios de otras personas que pues, la conocieron, que vivieron cerca de ella y que pues, así pues le vamos tomando un poco más de cariño, porque nadie es lo que conoce. Entonces no podemos pedirle la intercesión si no conocemos, ¿verdad?, de madre, porque quizás lo vemos como un intercambio. Tú me das y yo te doy. En vez de pedir más allá, que incluso, ¿verdad?, lo que madre también nos promovía, esa vida de oración y esa vida de intimidad con Dios. O sea, no simplemente del dinero o de que ella ¿verdad?, empezara por algún favor, etc. Pues nada, ¿verdad? Se abrió ese proceso, obviamente se
se siguen recopilando información y testimonio para la causa. Tengo la oración aquí, pero no la vamos a hacer todavía. A la Madre Dominga. Les voy a poner una breve parte, ¿verdad? Una entrevista que le realizaron a ella, porque por lo menos a mí me impactó mucho la primera vez que yo lo vi, ¿verdad? Porque cuando nos hablan de la vida de santos o de personas que caminaron en santidad, pues uno siempre ve la foto, pero escuchar la voz, ver cómo se movían, cómo actuaban y qué sé yo, pues obviamente, ¿verdad? Nos conmueve. Y pues yo no me quiero quedar con eso, además de que ya está en YouTube, pero ustedes también lo pueden ver y contemplar. Así que, breve, una pequeña parte de la entrevista que le realizaron a Madre Dominga. Fundadora de las Hermanas Dominicas de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. La hermana Dominga es una religiosa puertorriqueña de santidad probada, quien se encuentra acompañada de varias religiosas de la congregación. Bienvenida a su programa, hermana. Amigos televidentes, el objetivo de este programa es el de presentar modelos de vocación religiosa, modelos de vida que inspiren a la juventud a encarrilarse hacia una mejor vida. En esta ocasión, como dije anteriormente, tenemos a la Madre Dominga, que es conocida de todos nosotros en Puerto Rico y es una persona de santidad probada. Madre, sabemos por su modo de vida y por los hechos que usted es un instrumento de Dios. ¿Pudiera usted decirnos cómo surge esa vocación a la vida religiosa de Madre Dominga? ¿Y qué ha sido la inspiración para que tantas seguidoras a la llamada de Dios le sigan? Mi vocación data de muchos años. Ya hace 76 años que soy religiosa, por gracia de Dios. Yo creo que la primera vez que surgió en mi mente algo fue el día de mi primera comunión, el día 2 de febrero de 1908, cuando por primera vez, debidamente preparada para ese gran acto, vino Jesús a mi corazón. El mismo día, por la tarde, volvimos a la iglesia a consagrarnos a la Santísima Virgen, dejando allí nuestras velas adornadas para ser fruto de las llamas ante la imagen de la Santísima Virgen. Es el primer toque, yo creo, que el Señor me dio. A 15 años yo estaba decidida a entrar a la vida religiosa. Mi deseo ardiente era ser enfermera, estudiar, pero me dijeron los superiores, no volvería a Puerto Rico, pues todo esto fue en los estados donde yo estudié. Al decirme no podía volver a Puerto Rico, yo cambié, porque la congregación a la cual pertenezco, quería pertenecer, era de enseñanza y de hospitales. Teníamos casas ya en Puerto Rico desde 1910. Yo entonces cambié para ser maestra. Vine a Puerto Rico en el 16, cuando había hecho mis primeros votos. Y dediqué mi vida a la enseñanza. Siempre trataba de que los niños no solamente recibir instrucción, sino también educación, formal del corazón. Todavía por ahí algunos alumnos que yo tenía en aquel tiempo. Con el tiempo fui cambiada allá en 1925. Desde entonces estoy en Dios. Yo siempre leía que a la escuela instruía
que hay un grupo muy pequeño de niños en los colegios católicos recibiendo religión, recibiendo educación, formación del corazón. Melodía de tantos niños a las escuelas públicas sin recibir nada, casi nada, que formaron sus almas para Dios. Y con el tiempo estaba segura de que el mal estaba en el hogar. Los padres mandaban a la escuela, pero esos niños no tenían principios religiosos, su mayoría. Y con el tiempo, viendo tantos males, no sé cómo vino en mente, no de hacerlo yo, sino que se hiciera, que se formara alguna comunidad, alguna forma que fuéramos a hablar para que los papás se den cuenta de que la educación verdadera es la formación del corazón. Y eso empieza ya desde la cuna. Y que son los padres los llamados a dar esa educación. Tendremos que lograr. Mis superiores se enteraron y decidieron que yo viniera. Yo avisé en mi comunidad que la aldea mayor necesitaba un sacrificio. Y con gusto vinimos allá a Yauco, a una antigua capilla, y empezamos a trabajar, a visitar los hogares, a hablar con los padres, con los hijos, con los jóvenes, y tratar de hacer algo con su formación. Madre, en este programa queremos también llevarle el mensaje a nuestros amigos televidentes sobre no solamente la importancia del compromiso del católico, sino de seguir ese ejemplo y ese modelo que es nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa Jesucristo en su vida? ¿Qué significa la Santísima Virgen en su vida como religiosa y como persona? Jesucristo es mi todo. Él, Dios, se hizo hombre por nosotros, para que nosotros nos santificásemos y fuésemos a Él, al cielo con Él. Y ese debe ser nuestro fin. Hay que tener credos. Él todos tiene a Cristo por su cabeza. Y a Él tenemos que seguir. Cada madre debe enseñar alguna religión. Si no creen, si enseñados, no está bien. Sí tienen que tener mucho derecho a la mayoría. Pero tener religión. Yo siempre decía a un niño, una joven sin religión, es joven también, es una flor sin perfume. Y es verdad, la religión es el perfume de las almas. Así que los padres están llamados por Dios a formar el corazón, repito, a darle religión a sus hijos. No religión por el aire, sino práctica, con el ejemplo y con la palabra. El ejemplo de los padres es mejor educación para los hijos. Madre, es de todo sabido que la vida religiosa es una vida sacrificada. Sin embargo, mientras otras órdenes religiosas carecen de aspirantes, esta orden religiosa carece básicamente de espacio por las muchas aspirantes que tiene. ¿Qué usted nos puede explicar al respecto? Es verdad, la vocación es la llamada de Dios a un bien especial. No sé por qué tenemos una vocación, pero sí sé que Dios quiere que esta obra siga adelante por el bien de la familia,
y sacrificio. Si Cristo, siendo Dios, sacrificó todo, vino al mundo para enseñarnos mucho